Bueno, ¿qué es la iglesia? Venimos a la iglesia, venimos a un lugar como este, pero ¿qué es la iglesia? Yo creo que la iglesia es de alguna manera como un hospital donde acuden hombres, mujeres, jóvenes o niños que están heridos, que están enfermos y que están en una situación muchas veces difíciles, almas que están heridos, algunos que han sido golpeados probablemente por las hirientes palabras de sus padres en la infancia, otros agobiados por el maltrato de sus cónyuges o de sus hijos, otros que tal vez fueron abusados verbal o físicamente. Lo cierto es que la iglesia recibe toda clase de personas que vienen con ese tipo de heridas. El alma está de alguna manera desgarrada y no ha podido a veces olvidar el pasado. Entonces, cuando venimos a la iglesia, hay mucha gente que viene en esa condición, que vienen muy heridos, muy golpeados por cosas del pasado que no han podido olvidar y que están ahí latentes en sus mentes y en sus corazones. Necesitan ser sanados, necesitan un remedio. Entonces la gente llega a este gran hospital espiritual con sus heridas para buscar un alivio a sus dolencias, porque de eso se trata al venir a la iglesia, de que nuestras almas sean sanadas, que nuestras vidas sean edificadas. No queremos venir aquí a perder el tiempo. Queremos en verdad que Dios nos hable, que Dios nos restaure, que Dios nos sane, que Dios haga su obra en nosotros. Queremos un alivio para las dolencias. Y el médico divino, nuestro Dios, yo creo que es el que tiene el tratamiento adecuado y oportuno para todo aquel que tiene esas heridas que le afectan, que afectan su mente, que afectan la manera de conducirse en esta vida. Y con exactitud Él entrega una medicina. El alma herida viene y oye, está escuchando. Cuando oye la medicina, que es su palabra, porque Él envía su palabra para sanar, unos la toman, la reciben y la quieren aplicar en sus vidas. Otros las rechazan y no la aceptan. Quieren seguir enfermos, quieren seguir heridos, quieren seguir con sus dolencias. Eso es algo que yo en verdad no logro entender. Me cuesta entender esas cosas porque los enfermos, los heridos, los necesitados de ser sanados, son personas que requieren en verdad una transformación cuando solamente deben de aceptar la medicina y en vez de aceptar la medicina que Dios da, la desprecian y la rechazan. Parece que muchos de los que vienen, estos enfermos y heridos, en realidad no desean ser curados, no desean ser sanados. Algunos desean como un tratamiento solamente paliativo. Los paliativos son sustancias que logran como atenuar el dolor, amortiguar el sufrimiento, disminuir un poco el dolor, pero no sanan. Son solamente paliativos. Otros parece que quieren como un placebo. Los placebos son sustancias que contienen otras sustancias que son inorgánicas, que carecen de acción curativa, pero que producen un efecto terapéutico si el enfermo toma ese placebo con fe. Produce un efecto curativo.
Esas sustancias que son placebo tienen el mismo aspecto, el mismo gusto, la misma forma, pero no es un medicamento verdadero, porque está hecho de productos inertes y sin ningún principio activo. Y yo creo que el mundo tiene muchos placebos donde la gente toma tal o cual sustancia pensando que eso es lo que necesita. Y lo toma con fe, haciendo esto o aquello. Y otros deciden irse por los paliativos. Pero para aquellos que han venido en esta mañana muy necesitados o enfermos, en breve nuestro Señor les va a dar la prescripción médica y divina que viene del cielo. Esa medicina, como dije hace un momento, puede quedarse aquí y no salir de aquí. Pero por otro lado, también esa medicina la puedes recibir. La puedes recibir abriendo tu corazón, abriendo tu mente y rindiéndote a Cristo el Señor. Quiero que vayan conmigo en esta mañana, por favor, al Evangelio de Mateo, al capítulo 26. Quiero leer un versículo que va a ser el tema o la plataforma para la predicación del día de hoy. Y estas palabras fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, antes de morir. Dice Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. El título del sermón es Preciosa Sangre. Cuando el Señor Jesucristo pronunció estas palabras, Él estaba vivo. Él no estaba muerto, Él estaba vivo. Y Él estaba probablemente señalando aquel vino que estaba en la mesa con sus discípulos y estaba señalando también al pan que estaba con ellos. Entonces, cuando nosotros venimos y tomamos esos elementos, el pan y el vino, y celebramos la Santa Cena, nosotros no creemos que el vino se transforma en la sangre de Cristo, ni el pan se transforma o se convierte en el cuerpo de Cristo, porque cuando Él celebró esa cena, Él estaba vivo. Era algo simbólico lo que estaba haciendo. Es algo absurdo pensar en la transubstanciación. Es algo que no tiene sentido. Y Él empieza a hablar de la sangre derramada en esa reunión que tuvo con sus discípulos, cuando aún no estaban los clavos en sus manos, cuando su costado aún no estaba siendo traspasado. Pero lo cierto es que Él está hablando de la sangre derramada, porque Él tenía presente la redención que iba a operar o a obrar en el corazón de muchas personas en la historia de la humanidad. Él tenía presente la redención por nosotros y llega a describirla como un hecho ya realizado. Por eso es que Él dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Eran unas horas más cuando nuestro Señor Jesucristo literalmente iba a derramar la sangre que estaba en su cuerpo. Eran unas horas más que Él iba a ser crucificado, que Él iba a morir, que iba a entregar su vida voluntariamente. Pero Él todavía no había muerto. Él está hablando ahí de su sangre derramada, señalando al vino. Pero Dios ya lo consideraba un hecho. Ya desde la eternidad eso era un hecho real. Y Jesús acaba de bendecir y de presentar a sus discípulos una copa llena de vino. Óyelo hablar de la copa como su sangre y afinemos nuestro oído para oír lo que Él tiene que enseñarnos. En primer lugar, quiero hablar acerca de la importancia de la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué importancia tiene esa sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario? Bueno, esa sangre
como dije, es presentada en la copa que nosotros bebemos, en la copa que tomamos en cada cena, de manera simbólica. Pero esa sangre representa algo. Esa sangre representa sufrimiento, representa dolor. Y más que sufrimiento y dolor, la sangre representa muerte. Cristo fue a la cruz y derramó su sangre para morir por los pecadores. Dice la Escritura en Levítico 17:14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto dije a los israelitas, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. Y en la cena hay dos elementos: el pan que simboliza el cuerpo y el vino que simboliza su sangre. Y tanto el pan como el vino es un emblema claro de muerte. ¿Por qué? Porque la sangre ha sido separada de la carne. Por eso es que dice la Escritura en 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman o anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que el creyente se acerca a la mesa para tomar el pan y el vino, lo que estamos es proclamando la muerte de Cristo. Ese vino representa su sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Y en la cena nosotros recordamos su muerte, no su resurrección. Cada vez que participamos de la cena recordamos su muerte. Recordamos que Él puso su vida por sus amigos. Y no hay mayor amor que ese, que uno ponga su vida por sus amigos. Y es ahí donde vemos que Jesús me amó a mí, se entregó por mí, que murió por mí y por muchos de ustedes. Ahora, yo te invito a que tú consideres amorosamente el dolor, el escarnio y la vergüenza de la crucifixión. Contempla los crueles azotes que Él recibió de los soldados romanos. Fue una muerte que Él sufrió realmente que estaba reservada para los esclavos, para los criminales y para la gente de la peor calaña. El que iba a morir a una cruz era una muerte vergonzosa, porque era expuesto ante el pueblo, ante la gente. Era algo vergonzoso. Entonces, la copa significa amor hasta el derramamiento de su sangre por ti. Ese es el primer significado. Esa es la importancia. Cristo derramó su sangre por ti. Y lo derramó hasta la muerte. Pero otro significado es vida por vida. ¿Qué quiere decir eso? Él entregó su vida en la cruz para darnos vida a nosotros. Vida por vida. Glorioso intercambio, dice un cántico. Y cuando derramó su sangre, hizo nuestra paz con Dios el Padre, porque antes éramos enemigos, ajenos de la vida de Dios. Y por medio de Cristo que nos acercamos a Dios el Padre. Y es por medio de Cristo que nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Porque Dios el Padre convirtió el alma de su unigénito Hijo en una ofrenda por el pecado, para que el culpable, es decir, para que todos nosotros seamos absueltos del pecado. Esa fue la manera como Dios lo hizo. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:21,
Al que no conoció pecado, Jesucristo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lo cierto es que nuestro bendito Salvador quiere que tengamos en gran reverencia su muerte. Ha de ser la muerte de Cristo nuestro principal recuerdo como cristianos. Porque la muerte de Cristo en favor de los hombres es la gran doctrina de la iglesia. Yo sé que hay muchos que van a iglesias donde oyen palabras que los animan, que los promueven, que les dan palabras de aliento, de éxito. Pero es la muerte de Cristo la doctrina importante de la iglesia. La muerte de Cristo en favor de los hombres es esa gran doctrina que debe ser central en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa en la Santa Cena, estamos confiando en su muerte a favor nuestro, en que Él dio su vida por mí. Y cuando vengo a tomar esos elementos, lo tomo con gratitud, creyendo en lo que Él hizo a mi favor. La cena del Señor fue instituida para que nosotros recordemos el gran valor, la importancia y lo primordial del derramamiento de su sangre por nosotros. Para eso fue instituida la cena del Señor. Lo cierto es que las dos ordenanzas que dejó nuestro Señor, la cena y el bautizo, ambos apuntan hacia la muerte de Cristo. Y cuando tú piensas en la muerte, tú lo que debes recordar es sangre que se derramó. Si nosotros dejamos en nuestra vida como cristianos fuera la muerte de Cristo, si dejamos fuera la cruz, estaríamos nosotros eliminando la religión de Jesús. La expiación por la sangre de Jesús es realmente el corazón del cristianismo. Y en el evangelismo, si nosotros cuando vamos a evangelizar a las personas que nos están oyendo, dejamos fuera el derramamiento de sangre, la sangre que Cristo derramó, dejamos fuera la cruz, ese mensaje que compartimos es un mensaje débil, deficiente, insuficiente, porque la gente haya perdón en la cruz. Y es la sangre preciosa de Cristo la que cubre nuestros pecados. Por lo tanto, no dejes fuera de tu predicación en el evangelismo a la cruz de Cristo. No dejes fuera la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Recordar la muerte de Cristo debe ser en la vida del cristiano una conmemoración constante. Cuando nosotros la celebramos, cuando celebramos la cena del Señor, lo que estamos haciendo es declarar que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Y debemos de mantener la sangre de Cristo como un recuerdo vivo en nuestras mentes. La cena es de alguna manera un recuerdo o un memorial personal. ¿Por qué? Porque tú no tomas la cena por medio de un delegado o de un representante. Eso es algo personal, es decir, nosotros entramos en contacto personal con la muerte de Cristo. Por eso es que la cena no es una comida fúnebre, la cena es un festival donde recordamos agradecidos lo que Cristo hizo por mí, donde yo recuerdo su sangre y por eso tomo el vino. Porque estoy recordando que esa sangre que Él vertió fue por mí, sin merecerlo. Comenzamos nosotros por eso siempre en la cena con acción de gracias,
y solemos concluir con un himno. A la cena se la conoce como la Eucaristía o también como acción de gracias o la cena del Señor. Pero antes de que Cristo derramara su sangre para expiación de los pecados, antes de que Él derramara su sangre, antes de que Cristo viniera, se derramaba la sangre de toros y de cabras, de becerros. Y cuando el animal recibía esa puñalada en el cuello o en el corazón, el animal se retorcía de dolor. Era una escena horrible ver aquello y que el animal se desangraba. Esos eran los sacrificios que el pueblo de Dios hacía antes de que Cristo derramara su sangre. Eso era una sombra de lo que iba a venir. El cordero era llevado al altar y lo degollaban. Derramaba su sangre y se retorcía del dolor. Era algo realmente cruel. Pero después de que Cristo derramó su sangre, ya no es necesario derramar la sangre ni de toros, ni de cabras, ni de becerros, ni de corderos. Ahora lo que nosotros hacemos es recordar la sangre derramada cuando bebemos de la copa que contiene el vino y representa su sangre. Yo de alguna manera pienso que debe ser tan importante este aspecto de la sangre de Cristo, porque Dios lo dejó instituido para que lo recordásemos. Dios lo estableció para que recordemos su muerte hasta que Él venga. Si no tuviera esto valor, no lo hubiera dejado establecido. Mira lo que dice la Escritura en 1 Corintios 11:26. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman o anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que venimos a la cena y recordamos su sangre preciosa derramada, lo que estamos es anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y así lo haremos semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta que Dios nos lleve o hasta que Él venga. Entonces ahí está la importancia de la sangre. Lo segundo que quiero ver con ustedes es esa relación que hay entre la sangre de Cristo con el nuevo pacto. Porque el pasaje nos dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es ese pacto? Cuando uno va al Antiguo Testamento, hay muchos textos que nos dan un poco de claridad y de luz con respecto al plan de Dios, a lo que Él iba a hacer para con su pueblo. Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de promesas. Y ocurre que Él había hecho un pacto en el Edén, hizo un pacto con Moisés, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con David. Pero todos esos pactos eran una sombra de lo que había de venir. Iba a venir un pacto perfecto. El pacto era como de alguna manera violable. Pero Él está anunciando aquí un nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? ¿Qué características tenía? ¿En qué consistía? Vamos a leer algunos textos para entender de qué se trata. Por ejemplo, en Jeremías 31:33 dice la Biblia: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos
y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está parte de la esencia de lo que era el pacto nuevo que él iba a hacer. Iba a escribir la ley en el corazón de las personas. Y él iba a ser el Dios de ellos. Y ellos iban a ser su pueblo. Más adelante en Jeremías 32:40 dice: haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Era Dios que estaba haciendo el pacto. Era Él el importante en ese pacto, de tal manera que los que somos favorecidos con el pacto del Señor, no nos apartaremos de Él, porque Él iba a escribir en nuestros corazones su ley, iba a poner en nosotros su temor, iba a poner en nosotros su espíritu. En Ezequiel 11:19 dice la Biblia: yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Antes no podías perdonar, no podías amar. Tenías la ley del talión, puñete por puñete. Me hicieron algo, pues toma lo que te mereces. No podías perdonar. Corazón de piedra, corazón duro. ¿Sabes lo que promete Dios en el nuevo pacto? Cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Un corazón que ahora puede perdonar y amar. Un nuevo corazón. Dios, cuando hace eso con sus hijos, el evangelio transforma. Hace de nosotros nuevas criaturas. Nos cambia. Otro texto que está en Ezequiel 36:26 dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Ahora hay otras cosas adicionales. Ya no solamente va a escribir su palabra en nuestros corazones, no solamente va a cambiar nuestro corazón. Ahora dice la Escritura que pondrá su espíritu en nosotros. Qué bendición para el hombre. Separado de Dios, alejado de Dios, sin Dios, y ahora transformado, nuevo, diferente, con un corazón de carne que puede amar, que puede perdonar, con el Espíritu de Dios en sus vidas, con la palabra en sus corazones, para obedecer al Señor. Eso es lo que Dios hace en el nuevo pacto. ¿Qué relación tiene la sangre de Cristo con el pacto? Eso. Ese nuevo pacto que Él hizo. En el Antiguo Testamento, lo que decía el pacto o el testamento, que es la misma palabra, es: cumple la ley y vivirás. ¿Quién pudo cumplir la ley en el Antiguo Testamento? ¿Quién? Nadie. ¿Quién pudo cumplir la ley en el Nuevo Testamento? Ni María, ni Juan, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. El único que ha podido cumplir la ley es Cristo. Después de Cristo todos somos pecadores, incluyendo a María. Todos somos pecadores.
Dice la Escritura, por cuanto están destituidos y no alcanzan la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien enseñe, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno. Entonces, el nuevo pacto dice, tú vivirás y yo te voy a conducir a cumplir mi ley porque la escribiré en tu corazón. Ahora, ¿qué tiene que ver la sangre de Jesús con este pacto? Todo. Porque sin el derramamiento de sangre, no hay ese pacto. No existe ese pacto. Oye lo que dice la Escritura en Lucas 22:20. Y aquí vemos que la sangre de Jesús que Él derramó garantiza ese pacto. Dice la Escritura, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa que representaba la sangre es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. ¿Qué tiene que ver la sangre con el pacto? Todo. Porque esa copa, cuando la bebemos, es el nuevo pacto que Dios lo hizo o lo firmó con la sangre que Él derramó. Fue un pacto realmente de gracia. Fue un pacto de gracia. Y la sangre de Jesús es el sello de ese pacto. En tercer lugar, quiero hablar un poquito sobre la sangre de Cristo y la remisión de pecados, o la sangre de Cristo y el perdón de los pecados. Dice en Mateo 26:28, el texto que leímos, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados o para perdón de los pecados. Al desangrarse, sufrir y morir, Jesús consiguió el perdón de nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. ¿De cuáles pecados, pastor? De todos los pecados. No hay un pecado que sea más poderoso o más fuerte que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Aún el más negro, la sangre de Cristo derramada, esa sangre del nuevo pacto, elimina todo pecado, quita todo pecado. El delincuente, el criminal, el asesino, el ladrón, el homosexual, el borracho, el drogadicto, la lesbiana, el adúltero, el mentiroso, todos ellos pueden venir confiados a Cristo, porque su sangre borra sus pecados. La sangre de Cristo quita el pecado del hombre. Hay perdón por medio de la sangre de Cristo. Entonces nos preguntamos qué clase de remisión o qué clase de perdón es que es otorgado al hombre. Cuando el pecador se arrepiente y viene con fe a aquel que fue crucificado, su preciosa sangre quita sus pecados y es perdonado libre y voluntariamente por el Salvador. De ahí en adelante, sus pecados son echados en la profunda mar. El Señor no se vuelve a acordar de lo que ese hombre o esa mujer habían hecho. Es como que empiezan de cero otra vez. Dios los declara justos, lo ve como si nunca hubieran pecado. Y Dios empieza a trabajar en su vida constantemente para llevarlos a una vida que agrade al Señor. Dios no se acuerda de sus pecados, porque sus pecados han sido borrados.
Por eso dice la Escritura en Miqueas 7:19, volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Ahí sepultados. Y el profeta Isaías dice en el versículo 18 del capítulo número 1, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Vengan ahora y razonemos. Vengan. Vengan, dice él. No te escondas. No huyas. No seas indiferente. Él dice, vengan. Y ese llamado es un llamado tierno, amoroso y compasivo de parte del Señor. Porque Él sabe de tus heridas. Él sabe de tu dolor. Él sabe de tu enfermedad. No rechaces la sangre de Cristo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que la sangre de Jesús efectúa el perdón de los pecados? ¿Cómo es eso, pastor? ¿Usted me puede explicar? Bueno, ocurre que allí en la cruz, Cristo estuvo en mi lugar. En esa cruz, todos nosotros merecíamos estar. Porque la ira de Dios estaba sobre la humanidad. La ira de Dios está aún sobre el pecador, sobre el impío. Cada día Dios está airado todos los días con el pecador. Pero ocurre que en la cruz Él tomó mi lugar. Entonces, Dios ve a su Hijo que vivió una vida pura y perfecta. Y Dios acepta esa ofrenda. La ira de Dios, en vez de caer sobre mí, cae sobre su Hijo. Porque lo ve que cumplió la ley. Lo ve sin pecado. Ahí estaba el justo por los injustos. El que no conoció pecado por los pecadores. Él tomó mi lugar y lo hizo voluntariamente. Cuando la ira de Dios cae sobre su Hijo, la ley se cumple, porque Dios es un Dios justo. Y Él estaba obrando su justicia sobre su Hijo. Pero yo era el que tenía que estar ahí y no Él. Yo. Y cuando yo ahora creo en Cristo, la justicia de Jesús es puesta a mi cuenta. Eso significa que Dios me empieza a ver como si nunca hubiera pecado. Porque no me ve a través de lo que yo he hecho, sino a través de lo que Cristo hizo. Así como Él perdona nuestros pecados. Tanto amor de Dios y tú todavía rehuyendo de Dios. ¿Todavía quieres seguir enfermo? ¿Todavía quieres seguir con las pesadillas de este mundo? ¿Todavía quieres seguir con el dolor y la pasión y el placer temporal que el mundo te da? Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios de veras. Entrega tu vida a Dios. Entonces, ¿con qué propósito es garantizada esta remisión de pecados? ¿Qué garantía hay?
¿O cuál es el fin por el cual Dios derramó su sangre y nos quitó los pecados? ¿Para qué Dios hizo eso? Está como una joven a quien yo evangelizaba y después de evangelizarla y la segunda vez me dice, Eddie, a mí me encanta el mundo. Ni más volví por ahí, por supuesto. No sé qué será de mi amiga. Ahora, claro que si a ti te encanta el mundo y te encanta la pachanga y te encanta la carne y no quieres aflojar esa vida que tienes, déjame decirte algo. Yo estoy libre de tu sangre. Porque si tú eres condenado, tú no tienes excusa ya. Porque ahora se te está ofreciendo el remedio que Dios nos da. Tú no tienes excusa. Eso es cuestión tuya. Oro a Dios, de verdad, oro al Señor, que Él te sensibilice en tu corazón. Oro al Señor, que te cambie ese corazón de piedra y te haga un corazón que puede amar y perdonar y te rindes a Cristo. ¿Sabes que el Evangelio no es un juego, no es cierto? Esto es algo serio. No lo tomes tan a la ligera, que no es un juego. Son cuestiones eternales que aquí se hablan, que tienen repercusiones eternas. Entonces, ¿cuál es el fin de que Dios haya perdonado nuestros pecados? Bueno, el perdón de los pecados o el perdón de nuestros pecados no es un fin en sí mismo. Va un poco más allá. Él perdona nuestros pecados para curarnos, para sanarnos de nuestra propia pecaminosidad, porque es el pecado el que nos tiene enfermos. Es el pecado el que nos tiene heridos y es el pecado que ha provocado amargura en nuestro ser. A veces la amargura es tan notoria en la forma como la gente habla. Esos griteríos, esos quejidos. Es notorio a veces. Y tú ves a la gente envejecida y enferma, encorvados. Pero Él perdona nuestros pecados para curarnos, para sanarnos. En otras palabras, para volvernos más santos. Para eso perdona nuestros pecados. Dios perdona el pecado del pecador para purificarnos. Dios quiere hacer de nosotros mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de trabajo, mejores amigos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces nos preguntamos, ¿qué fue lo que crucificó entonces a nuestro Señor? Mi pecado. Nuestra pecaminosidad. Eso fue lo que lo crucificó. Él murió por mis pecados y por los tuyos. Pero otro propósito de Dios, al perdonar nuestros pecados, es llevarnos a una comunión con Él. Ponte a pensar. Después que Él perdonó nuestros pecados, no nos abandona allí. Dios continúa obrando en nosotros por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Y sabe lo que empieza a hacer en nosotros? Nos empieza a santificar. Se sobreentiende que hoy día, 2023, debemos ser mejores que en el 2019. Y debemos ser mejores que en el 2021. Y debemos ahora amar más a Cristo que antes. Y conocerlo más a Cristo que antes. Dios está santificándonos. ¿Para qué? Para prepararnos, porque hemos sido elegidos, somos aptos para ser compañeros de Cristo por la eternidad.
Tú sabes que Él es santo, ¿no? Él está preparando un pueblo santo aquí para que caminemos con Él en santidad. Él tiene para ti, si tú eres un creyente, si tú rindes tu alma, te voy a decir lo que Él tiene para ti. Él tiene para ti una mansión. Él fue a preparar un lugar para sus hijos, allá en los cielos. Él tiene una corona, no de espinas. Él tiene una inmortalidad para toda la eternidad en que habites y vivas con Él. Para eso Él te santifica. Pero el texto nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Qué tiene que ver la sangre de Cristo con nosotros? Bueno, el texto dice que esa sangre es derramada por muchos. Esos muchos son los hombres, es la humanidad. El Salvador nos dice, esta es mi sangre que yo derramé por ustedes, los apóstoles, porque ustedes han sido los hombres más fieles que yo he tenido y que he conocido. Él no está derramando su sangre por los apóstoles. Esos 11 hombres no eran los favorecidos. Dice que es una sangre que Él derramó por muchos. Tampoco Él dice, esta es mi sangre que yo he derramado por los pastores. Él no murió por los pastores. Tampoco dice, murió por los diáconos. No. Él ni murió ni por los diáconos, ni por los pastores, ni por los 11. Tú dirías, bueno, y tal vez por Abraham, que es el padre de la fe, pastor, ¿qué opina usted? Bueno, no murió ni siquiera por la simiente de Abraham, porque Abraham era un judío. Él murió por muchos. Te voy a decir dónde estaba, yo creo que cuando Cristo estaba diciendo eso, te voy a decir dónde yo creo que estaban puestos los ojos de Jesús. Yo creo que Jesús estaba, cuando dijo esa palabra, y dice Él, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, yo creo que Él estaba viendo a la mitad del mundo. Y luego estaba viendo del lado del Pacífico. Y después se fijó en Guayaquil, y después en Daule, y después en Ecuador, y después en todos los países en Sudamérica, y el resto del mundo. Y Él estaba viendo ahí a todas esas personas heridas y enfermas, amargadas y con dolor. Y por eso cuando Él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. No por todos, por muchos. Oro al Señor que entre esos muchos tú te encuentres. Finalmente, ya hemos hablado de los muchos. Ahora vamos a hablar de nosotros. La sangre de Cristo y nosotros. Me pregunto si tú estás entre los muchos. Porque si tú no estás, entonces no sabes cómo estar entre ese grupo de los muchos. Bueno, ¿qué debes hacer entonces para ser parte de esos muchos por quienes Cristo murió? ¿Qué debes hacer? Observa que el pasaje no dice que murió por todos. Él murió por muchos. Él murió por su iglesia. Cuando Pablo enseña, dice a los maridos, maridos amen a sus esposos, porque así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Habla de la iglesia.
¿Qué debes hacer? ¿Cómo puedes llegar a beneficiarte de esa obra de Cristo en la cruz? Bueno, el asunto es muy sencillito, muy fácil. Cristo será tuyo cuando tú creas en Él. Así de sencillo. Cuando lo recibas en tu corazón por medio de la fe. Así de sencillo, así de fácil. Si tú crees en Él, si tú confías en Él, mira al crucificado, míralo derramando su sangre. Cree en Él. Tú me dirás tal vez en esta hora, yo creo eso, pastor. Bueno, debe haber evidencia de que tú crees en Él. Porque no solamente debe ser un decir por decir, debe haber evidencia. Porque si hay una evidencia, tú vas a seguir viniendo. Y tú vas a decir, pastor, quiero que me bautice. Porque yo entiendo que el bautizo es un requisito, es un testimonio de mi fe pública en el Señor. Y entonces tú vas a ir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es mi consejo? Que si crees y estás dispuesto a hacer eso, sigue viniendo a la iglesia. Sigue viniendo. Sigue asistiendo. Sigue oyendo la predicación. Sigue conociendo más de Cristo. Lee la Biblia. Haz preguntas. Solamente tienes que creer. Cuando tú te rindes a Él, entonces Cristo es tuyo para siempre, si lo recibes en tu corazón. Mira, querido amigo, tú puedes cerrar los ojos a muchas cosas en este mundo, pero yo te recomiendo que no cierres tus ojos a la cruz de Cristo. No lo cierres. No lo cierres. No rechaces a mi Señor. No rechaces a mi Salvador. Por la sencilla razón de que mañana puede ser muy tarde. Tú no tienes la vida comprada. Hoy somos y mañana vamos a dejar de ser. Oro a Dios que este mensaje haya espacio en tu mente y en tu corazón. Vamos a orar.